trabajamos en conjunto un poco para que, ¿qué sucede? Hablar del protocolo para trasplante renal pediátrico, para nosotros es muy importante los que trabajamos en el centro de trasplante. ¿Qué sucede? La mayoría de los pacientes que son candidatos a un trasplante renal vienen del interior, lo vamos a ver más adelante. Es por ello que todos los nefrólogos pediatras que hemos sido formados en un centro donde se hace trasplante y en un centro aunque no se haga trasplante, hacen pasantías por donde sí lo hacen, es importante que mantengan esta conexión, que hagan su protocolo pretrasplante, que los estudien y que vean el paciente adecuadamente. Tenemos experiencias excelentes con la gente de Barquisimeto, con la gente de San Cristóbal, en donde el paciente viene completo, es decir, el paciente prácticamente es para ingresarlo a la lista de trasplante, así como la gente de Ciudad Bolívar. Entonces, quizás la idea de esto es que ustedes se lleven, que como los pediatras del interior tienen el deber de estudiar al paciente de manera tal de agilizar el proceso, lo cual se beneficiaría no solamente nosotros como centro de trasplante, sino también el paciente desde el punto de vista económico. Muchos estudios pueden hacerse a nivel regional. Entonces, un poco de esto va que hablemos de este tema. Obviamente, como ya hemos comentado, el trasplante es el tratamiento de elección para los pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque les permite mejorar la calidad de vida y indudablemente salva vidas. El protocolo para trasplante renal pediátrico es fundamental porque, como ustedes verán, esto no es calidad de vida. Tenemos que mejorar esta situación y tratar de llevar al paciente al peso ideal, además, y trasplantarlo en el tiempo, en la brevedad posible. El estudio de trasplante es fundamental que se realice de forma precoz. Sí se necesita un equipo multidisciplinario, claro que sí, pero lo importante es que debe iniciarse desde el servicio de nefrología pediátrica donde procede el paciente. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque el 80% de los pacientes receptores para trasplante renal vienen del interior del país y solo el 20% del área metropolitana. Por tanto, es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer esto. Es fundamental, obviamente, hacer su historia clínica completa o informe médico detallado. Dentro de los antecedentes de importancia que queremos que resalte, es obvio, lo que conocemos ya desde medicina, conocemos medicina, una historia clínica completa, pero es fundamental la enfermedad de base, la terapia sustitutiva renal, la modalidad de diálisis en la que se encuentra el paciente, si aún no está en diálisis, también el número de accesos vasculares que ha tenido ese paciente, la peritonitis que ha presentado si es que está en diálisis peritoneal y la parte de la función residual, porque además eso nos garantiza otras cosas bien importantes para el paciente. Obviamente, la exploración física detallada, lo que ustedes consigan en el paciente, los exámenes pertinentes básicos de laboratorio, por supuesto, su hematología completa, su química sanguínea, todo lo que es el perfil hepático, lipídico, renal, electrolitos, los exámenes seriados de heces, exámenes de orina, urocultivo, en la medida de lo posible la depuración y proteinuria, porque ya muchos pacientes cuando nos refieren están en oligoanuria, por tanto aquí se nos dificulta esta parte, pero sí, todo esto es bien importante. Asimismo, lo que es la pantalla de coagulación, la ferrocinética, es fundamental que el paciente ya en el interior tenga su tratamiento, porque la anemia es una complicación que todos conocemos del paciente crónico, lo que corresponde a la proteasa, fosfatasas alcalinas, calcio, fósforo, etcétera, el grupo sanguíneo y el factor RH. La serología. Todos estos estudios, yo quisiera que ustedes sepan que se pueden hacer a nivel regional. No tiene que llegar el paciente a Caracas a hacerlo más caro, siendo que lo puede hacer en su centro inclusive. Las serologías son fundamentales. Citomegalovirus, Epstein-Barr, la serología de hepatitis, antivirus, BRL, toxoplasma, Chagas. Dentro de los inmunológicos ya eso compete cuando el paciente está en la región donde se va a trasplantar, en donde se le realiza el panel reactivo de anticuerpos, que es el PRA, y lo que compete al HLA en los casos pertinentes. Bien, el resto de los exámenes complementarios de la historia clínica, podemos mencionar que están lo que corresponde a los estudios de imágenes, rayos X de tórax, ecoabdominal, la citografía miccional, y en algunos centros ya al paciente se le solicita su angioTAC con reconstrucciones 3D. ¿Por qué? Porque en muchos casos son pacientes que han sido o tienen antecedentes de múltiples accesos vasculares, y a eso nos enfrentamos día a día, en donde ya el trasplante renal de por sí es una técnica que es complicada, y hoy en día pues nuestros niños tienen todos los accesos vasculares comprometidos, por lo cual para el cirujano este tipo de estudios pues es fundamental.
lo que es el PPD es importante y el esquema de inmunización, el básico y el esquema específico para aquellos pacientes que tienen un compromiso inmunológico, como ustedes saben. Todo esto se puede cumplir allá, excepto algunas cosas que haríamos en Caracas. Y dentro de las serologías, recordar pedir los anticuerpos contra el antígeno en superficie, porque es importante garantizar que el paciente tenga, de verdad, pero anticuerpos. Bien, las evaluaciones especiales. Sí, obviamente es un paciente que necesita ser visto de manera multidisciplinaria, por tanto, debe haber cardiólogas, gastroenterólogos, ginecólogos en el caso de las niñas, neumonólogos en el caso que sea pertinente, psiquiatra o psicólogo de acuerdo al paciente, el odontólogo, servicio social, urología. Todos estos servicios existen en el interior, por tanto pueden ser evaluados allí. El servicio final, obviamente en nuestro caso, es el servicio quirúrgico, en donde determinan que otros estudios pudieran ser pertinentes para el paciente. Es importante que el visto bueno final, sepan ustedes que lo da el equipo de trasplante, tanto nefrólogos como urólogos pediatras del centro de trasplante, porque muchas veces el paciente cree que con ser referido ya el paciente está en lista de espera y probablemente le faltan algunas cosas, estudios, elementos importantes para poder ser incluido en la lista de espera. Cuando el paciente cumple todos sus requisitos, entonces el paciente ingresa en la lista de espera nacional para el trasplante de donante de cadáver. Pero para que ustedes sepan que el paciente pediátrico tiene prioridad en el país. Entonces, esto es importante porque los niños, en un principio, se hacía el trasplante para los 2 niños, pero ¿qué pasa? En vista del déficit de órganos, se llegó en consenso, todos los centros de trasplante, que si hay un donante, un órgano será para el niño y otro para un adulto, a menos de que tenga un peso menor de 40 kilos el donante, o los órganos sean muy pequeños, como solamente para unos niños. ¿Ok? La distribución de los órganos se hace en base a criterios médicos de consenso, establecidos por los centros de trasplante y con una puntuación que está establecida en el reglamento del sistema de procura de órganos y tejidos. Eso tiene que tenerlo muy claro. Y aquí les hago un punto de reflexión. Fíjense ustedes, nosotros decimos que tenemos 1000 personas que están en lista de espera. La realidad es que tenemos 550 personas. ¿Por qué? Porque es deber de todos recordarle al paciente que debe llevar su muestra de suero. Entonces, no es que tenemos 1000, es que tenemos 500 en lista de espera, los que están verdaderamente activos. Es nuestro deber hacer que el paciente, si ya lo referí al centro de trasplante, pero yo tengo que hacer un seguimiento, y dentro de ese seguimiento está que el paciente lleve su muestra de suero. O si yo estoy en un centro de trasplante, que soy el encargado de enviar las muestras, estar atentos de que todos mis pacientes lleven la misma, ¿ok? Porque entonces tenemos un porcentaje de pacientes que son los que realmente están optando a un trasplante. Y el paciente cree, no, yo tengo 2 años de lista de espera, 3 años de lista de espera, entonces que si pasas un mes sin llevar la muestra de suero, quedas fuera, ¿ok? Entonces, aquí está el comportamiento de la lista nacional para el año 2010. Fíjense ustedes que este es, digamos, el porcentaje de cumplimiento de los pacientes que llevan su muestra de suero. Afortunadamente los pacientes pediátricos son consecuentes y los centros de trasplantes también. Está el 75%, Valencia, 84% para los pacientes del hospital militar